Un saludo, amigos. En el vídeo de hoy quiero decirles unas palabras, no muchas, sobre el resurgir de lo religioso, una especie de meditación filosófica sobre el culto y la cultura. En esto sigo a Eugenio Trías y algo que él dijo el año 1997, y yo creo que con acierto. Dice él que entre los signos más decisivos de nuestra época se encuentra sin duda el retorno de lo religioso. La fe, el rito, la invocación del misterio, todo aquello que durante los 2 últimos siglos pareció condenado al ocaso, se presenta ahora con inesperada vitalidad. El espíritu contemporáneo, fatigado por el vértigo de la técnica y el vacío de las ideologías, vuelve su mirada hacia lo sagrado como quien busca, tras un largo extravío, la fuente de la orientación perdida. No es, desde luego, un retorno uniforme ni apacible. Se manifiesta en el integrismo islámico, judío y también cristiano, en la expansión de las religiones orientales en el occidente secularizado, el renacer de los grandes sistemas de fe histórica, desde el hinduismo hasta el islam, en sus diversas ramas. Se muestra con rostros múltiples y a menudo contradictorios, pero en todos ellos se percibe un mismo impulso, que brota de la necesidad de reconducir la existencia a un orden de sentido que la ciencia y la política no han podido proporcionar a lo largo de, como mínimo, 2 siglos. Con el fin de la Guerra Fría se ha desvanecido el espacio de las ideologías, que hoy persisten languideciendo o como mera propaganda política para el poder. Durante más de un siglo, las ideologías, ocuparon el lugar de la religión, ofreciendo promesas de redención, explicaciones totalizadoras y formas de esperanza colectiva. Su derrumbe ha dejado tras de sí un vacío espiritual que vuelve a ser colmado por las religiones. El conflicto de las ideas ha sido sustituido por el conflicto de los credos. Lo que antes se disputaba en nombre de la razón o de la historia, hoy se combate en nombre de Dios. La técnica y la ciencia, hijas legítimas de la modernidad, conservan una autoridad indiscutible en el ámbito de los medios, pero no en el de los fines. Su poder es instrumental, no teleológico. Ordenan la acción humana, pero no determinan sus propósitos últimos. Ninguna ecuación puede responder a la pregunta del bien, ni ningún algoritmo señalar el horizonte del valor. Ambas operan dentro del mundo de los hechos. Los valores, en cambio, pertenecen al mundo del sentido, y el sentido, como ya supo ver Hegel, se articula en torno al culto, no al cálculo. Por ello, el final de las ideologías no ha conducido a la unidad racional del género humano, sino a una dispersión de centros culturales y espirituales. El mundo se ha vuelto policéntrico. Los antiguos estados, que pretendían sostener en su seno la diversidad de pueblos y credos, como Yugoslavia o la Unión Soviética, se disuelven ante la fuerza centrípeta de las identidades religiosas. Allí donde se creía hallar el fundamento de la cultura en la lengua o en la raza, se descubre ahora que su raíz más profunda es cultural. El vocablo cultura, en su origen latino, significa cultivo. Lo primero que el hombre cultiva no es la tierra, sino el misterio, aquello que lo sobrepasa y a la vez lo funda. Toda cultura es, en su principio, una forma de culto, una respuesta ritual al enigma del ser. Cuando el culto decae, la cultura se desvanece en mero artificio. Cuando el rito revive, renace la posibilidad de una comunidad que trascienda la pura utilidad. En este punto conviene recordar la filosofía de la religión de Hegel. Según él, el núcleo esencial de toda religión se encuentra en el culto, como he dicho hace un segundo. Sin la práctica ritual, la fe se disuelve en abstracción doctrinal o en moral sin fundamento. El culto es el acto por el cual la comunidad encarna lo divino y al mismo tiempo se reconoce a sí misma como portadora de sentido. En él, en el culto, se enlazan lo sensible y lo espiritual, lo individual y lo universal.
Resulta significativo que esta concepción proceda de un pensador perteneciente a la tradición luterana, en la que el culto perdió parte de su vigor simbólico. Hegel comprendió, sin embargo, que sólo en el acto cultual la religión alcanza su existencia plena. El dogma expresa el pensamiento de la fe, pero el culto es su ser efectivo. Es, según él, la realización del espíritu absoluto en el tiempo y en la comunidad. Quizá el fenómeno religioso de nuestro tiempo, con todas sus luces y sombras, deba interpretarse a la luz de esa intuición hegeliana. No asistimos tanto al retorno de las viejas creencias cuanto a la reaparición del anhelo de culto, esto es, del deseo de habitar en un orden de sentido compartido. En un mundo que ha hecho de la utilidad su ídolo, el hombre vuelve a presentir que sólo lo sagrado, entendido como lo que confiere medida, límite y finalidad, puede sostener la vida humana en su verdad. Y esto es lo que yo quería decir hoy, amigos, sobre este punto de la religión en la actualidad. Hasta otro momento, hasta otro vídeo.